Bienvenidos al tutorial de los gatitos. Son muy fáciles de hacer, así que comencemos. Utilizaremos dos colores, yo elegí naranja. Iniciaremos con un anillo mágico de 4 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Tiramos del hilo y cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior y al finalizar nos deben quedar 8 medios puntos. Vamos con 1, marcamos. En el mismo lugar hacemos otro puntito para hacer el aumento. 2, seguimos con toda la fila de aumentos. 4, 5, 6, 7 y 8. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior, o sea, 8 puntos bajos. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acomodamos la orejita y hacemos un punto deslizado. Y hacemos otro más, pero utilizaremos otro color. En la vuelta número 4 subimos cadena y enganchamos en el punto deslizado que hicimos del color naranja. Y continuamos con naranja haciendo 9 puntos bajos en este color. Comenzando por el primer punto disponible que se ve. Marcamos el inicio y continuamos haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí el 9. Y antes de cerrar el punto cambiamos a color blanco. Y continuamos haciendo 9 puntos bajos en la orejita. Aquí hacemos el punto que nos queda en la cadenita que hicimos. Y antes de cerrar cambiamos de color a naranja. En la vuelta número 5 vamos a hacer 20 medios puntos, o sea, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Comenzando con el color que elegimos naranja, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Antes de cerrar cambiamos el color. Y seguimos haciendo puntos bajos. Vamos 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y terminamos con 20. En esta vuelta solo utilizaremos el color blanco. Vamos a cortar la otra hebra y haremos esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. Comenzamos con 1, marcamos el inicio, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. Hacemos 1 y aquí otro puntito más. Volvemos con 1, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. 1, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. 1, 2, 3, 4 y aquí nuestro aumento. Y terminamos con 24 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento. Aquí vamos con el número 2, 3 y aquí el aumento. Continuamos con 3 puntos, un aumento, 2, 3 y aquí el aumento. Y así continuamos durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 8 a la vuelta número 12 vamos a realizar series de 30 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. Aquí tengo las vueltas terminadas y aprovecharemos a rellenar las orejitas. Hacemos pequeñas bolitas de vellón y las introducimos en las orejas. Vamos a colocar los ojitos entre la vuelta número 8 y 9, con una distancia de 5 puntos. Y así nos debería quedar. Continuamos con la vuelta número 13. Vamos a hacer esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución. Ahí vamos, 1, 2, 3 y aquí nuestra primera disminución. Continuamos haciendo 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí nuestra disminución. 1, 2, 3 y disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 14 vamos a realizar esta secuencia de 2 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos deben quedar 18 medios puntos. Ahí voy 1, 2 y aquí nuestra primera disminución. Continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2 y aquí la siguiente disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 15 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, una disminución. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Vamos con 1, marcamos y en el siguiente la primera disminución. Continuamos con 1, un punto,
y en el siguiente disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Y aquí aprovecharemos a terminar de rellenar el amigurumi. Nos iría quedando de esta manera y continuamos con la vuelta número 16, que haremos 4 disminuciones seguidas. Aquí vamos con la primera disminución. La segunda. La tercera. Y la última disminución. Tiramos del hilo y cortamos. Con nuestra aguja lanera vamos a terminar de cerrar este hoyito. Tomaremos la hebra de adelante de cada punto de la hebra anterior . Una vez terminado, tiramos del hilo y terminamos de cerrar nuestro huequito. Escondemos la hebra por dentro de nuestro amigurumi. Le vamos a hacer los detalles, que serían los bigotes. Yo utilicé la hebra naranja, pero puede ser negro también. Y vamos a hacerle 2 bigotitos de cada lado, más o menos a un punto de distancia de cada ojo. Y para la naricita buscaremos el centro de nuestra carita y también la bordaremos. Haremos una línea y luego pasaremos por entre medio para hacer una línea hacia abajo. Y así es como debería quedarnos nuestra carita. Con el hilo blanco coseremos nuestro llaverito. Lo pasaremos unas 3 o 4 veces para que quede bien asegurado. Y así es como nos queda nuestro llaverito de gatito. Lo pueden hacer de diferentes colores o de un solo color si gustan. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. No te olvides de darle like y suscribirte. ¡Chao!